Cada cierto tiempo aparece en el mundo de la actuación uno de esos talentos que nos llaman la atención por un encanto en particular, por una honestidad sorprendente, por una capacidad de improvisar con una verdad profunda y auténtica. Uno de esos actores es Emmanuel Restrepo. Ha trabajado en Rigo, estuvo en Malta, una película que personalmente me gustó muchísimo, es el protagonista de La Primera Vez, es uno de los actores del momento de manera muy merecida. Estamos en Bogotá, en la calle de los Anticuarios, y agradecemos muy especialmente a Julieta Suárez por habernos dado este espacio para conversar en aire libre con Emmanuel Restrepo. Emanuel, Hola. qué gusto poder conversar contigo. Sí, qué rico, muchas gracias. Hace mucho que quería conocerte, que te conocía por tu trabajo, que no soy el único al que le ha llamado la atención, como de cuando en cuando aparece un artista que uno dice, hey, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo hace? Ay, gracias, Salva, muchas Y gracias. tuve la suerte, porque fue puro azar, de que junto con Ana estuviéramos en Los Macondo Ajá, y ustedes me entregaron el y nos premio. tocara anunciar tu Macondo, por la que además es con Ana nuestra película favorita. Ay, muchas Nosotros estábamos gracias. haciendo fuerzas por Malta porque fue una película que disfrutamos, que nos sorprendió, que, que- que nos pareció que venía de uno de esos lugares donde solamente de cuando en cuando aparece una película que conecta contigo porque es qué personal, qué íntima. Eh, ¿Cómo te sentiste con ese Macondo? Muy feliz, estaba muy emocionado. Pero, tengo que decir que me siento muy feliz, pero la felicidad también ha venido construyéndose a partir del tiempo, porque en ese momento yo no me lo imaginaba, o sea, de verdad, como que no, se lo he dicho a muchos amigos que no es falsa modestia, yo de verdad estaba convencido que no iba a ser yo el que me lo iba a ganar, entonces yo estaba muy tranquilo también, eso también me dio como una tranquilidad muy grande de poder ir a los Macondo, yo iba como también con una fuerza muy grande porque Malta fuera la ganadora de la noche de la película, pero yo estaba en una categoría en la que tenía compañeros y colegas al lado que admiro tanto y que son tan talentosos que yo estaba muy, eso me hacía estar muy convencido de que no iba a ser yo. Además es mi primera película, era mi primera vez que iba a los Macondo, entonces dije, no, pues o sea, no sé, mis apuestas eran por Jorge, que además me parece un actorazo, ¿no? Como esa película por la que está la Ciénaga también me parece una película hermosa. Sí. Entonces yo no sé, yo en ese momento estaba muy tranquilo, pero cuando pasó fue como, yo entré como en un estado muy raro. Hay un video por ahí que yo, como que dicen Emanuel y yo hago como, no, como que la reacción inmediata es como que me cojo la cabeza. Es raro, es extraño, sí, yo no estaba preparado, entonces también la emoción ha venido después construyéndose como que digo, Dios mío, veo el Macondo en la casa y me emociona mucho, creo que fue un momento muy bello y valoro mucho además lo que hiciste, que me guardaste donde decía Emmanuel Restrepo el ganador, eso me pareció lindo porque además soy súper, como colecciono cosas como esas, como papeles y cositas y entonces ahí está, ayer justamente estaba revisando por otro tema mi baúl donde guardo eso y vi ese papel y me emocionó mucho. Sí, me pareció importante guardártelo. Gracias. Yo hace muchos años me gané un microondas en un sorteo. eh, entonces, valoro mucho eso, que es como un reconocimiento, en verdad, un reconocimiento muy, muy especial. Y dije, pensé, de pronto no, porque ¿no? Es una tarjeta y el Macondo es el Macondo, pero lo guardamos. Y con Ana lo comentamos porque genuinamente, como te contaba, Malta nos había gustado tanto y era nuestra candidata de la noche como Gracias. espectadores, ¿no? Que es un momento en el que sentimos como que ganamos Ajá, también, ¿no? Como claro, que, claro. y- pero leía que llegaste a Malta como de casualidad, como de improviso, como una Totalmente. especie de emergencia ¿no? En lo que significa realmente la palabra, como que apareciste para la película. Completamente. Es que, no sé, es raro.
todo Malta ha traído cosas muy, para mí, extrañas y poderosas, desde el mismo ingreso a Malta, ¿no? Como que lo que te digo hoy de los premios, que para mí era muy sorpresivo, la misma entrada a la película. Yo siempre había soñado con hacer cine, ¿no? Como que era como, ay, yo quiero hacer una película, qué rico. Pues aún hay muchas. Em, el caso es que yo nunca me imaginé que iba a estar ahí porque el elenco ya estaba escogido. Yo conocía a Steffi, sabía quién era, obviamente, y teníamos amigos en común, pero digamos que no éramos tan cercanos como lo somos ahora. El caso es que un día, después de unas clases que yo tenía de conducción en ese momento de moto, yo salgo de las clases y me llama Steffi, que además era raro que me llaman, y me dice como, ¿puedes hacer un casting para una peli? Una peli que estoy haciendo que se llama Malta. Yo ya sabía que estaban haciendo esa película y ya sabía que estaba todo el elenco. Entonces yo le dije como, sí, pero no entiendo. Me dice, yo después te explico, pero necesito que hagas casting. Yo le digo, de una. Yo le digo, ¿cuándo? Y me dice, ahorita, ya, ven ya. Y yo como, yo acabo de salir de unas clases, pero bueno, de una, como que está bien. Entonces yo llego al casting, era la casa donde estaba como toda la reunión de producción, como donde tenían todo reunido como la gente de producción, y está Natalia Santa. Para ese momento yo no la conocía, la molesto mucho porque yo le digo que la cara de ella fue así, como ella estaba mirándome así. Después entendí que ellos estaban muy estresados porque el actor que estaba haciendo a Gabriel, mi personaje, se había caído por cosas de la vida. Ya habían grabado una semana escenas con él y él no pudo seguir, o no siguió, bueno, cosas que pasaron. Mm, Entonces, claro, Natalia estaba súper estresada junto con todo el mundo. Entonces estaba Natalia, Iván y Kiram, y los tres estaban sentados en un sofá, pero la cara de Natalia era así. Y yo decía, como que miedo, yo no sé si estoy preparado para esto. Y tenemos como una conversación, lo primero que me dicen, o sea, como que tenemos una conversación muy amplia sobre los desnudos, sobre el cuerpo y sobre la visión que tenía Natalia de la película frente a la sexualidad. Y como que me dejaron muy claro también qué era lo que implicaba, porque las escenas, por ejemplo, de sexo que tuvimos Steph y yo fueron grabadas muy distintas a como salieron. O sea, era un plano, había desnudo frontal absoluto, ¿no? Como que Natalia tenía unas especificidades muy particulares para esas escenas y necesitaban pues que uno como actor dijera sí o no. A lo que yo dije sí, yo estaba muy emocionado. El caso es que después de esa escena, y yo creo que presionado mucho por Steffi, que era la única que me conocía en ese parche y la que puso las manos al fuego por mí, dijeron como listo, empecemos a grabar, y yo empecé a grabar una semana después, pero ellos seguían grabando porque la película ya estaba en curso. Entonces yo me veía por las noches virtualmente con Nata y estudiábamos como las escenas y no sé qué. Pero ellos ya seguían grabando y ya habían grabado cosas con el otro actor. A mí me tocó regrabar escenas y unas que quedaron por fuera. Entonces sí, la entrada a Malta fue también como muy, pues sí, como de improviso. Yo nunca me imaginé que iba a pasar. Y después ya lo que pasó fue como una sinergia muy linda. Yo ya con Nata, esa cara que tenía, ya después se transformó y yo la amé mucho y la amo, pues y la valoré mucho lo que hizo como con Gabriel, mi personaje, y con todos, pues, pero admiré mucho como su forma de trabajar y yo estuve muy feliz de estar ahí. Pero sí, fue como a última hora, nunca me lo imaginé. Sí, es un lugar común a veces y yo he leído con el tiempo como que tomando respeto a los lugares comunes. Es decir, Ajá, por algo lo son. ok. Eh, Antes les tenía mucho temor, mucho terror a que mi propio trabajo pudiera... Y luego me he dado cuenta, por algo son lugares comunes y en cualquier caso seguramente no son el mejor de los destinos, pero Es pueden ser cierto, un gran punto de partida. sí, Eh, y lo decía porque hay una cantidad de historias de artistas que han visto tocadas sus carreras más de una vez por lo que podríamos llamar, quizá equivocadamente, ¿no? Pero casualidad, total. ¿no? Y veía que el primer papel que tuviste, o al menos el que recuerdas, o al menos el que se recoge Ujú. buscando información sobre ti, fue el de Cristóbal Colón. Sí, Eh, y yo pensaba mientras estaba pensando en conversar contigo y en de qué hablar, decía, muchas veces es muy curioso cómo puede llegar a parecer señales, ¿no? Pues, Colón
Colón estaba buscando una ruta comercial para llegar al Asia de una manera más corta. No tenía idea no dijo, por favor, ayúdeme a descubrir un continente que los europeos no conocemos. No, ¿no? Y de hecho Colón estuvo a punto de perder la vida, porque un motín bravísimo, como diciendo, tú no tienes idea a dónde nos estás llevando, no vemos tierra por ningún lado, las provisiones no van a alcanzar. Y de pronto, no era el plan. No era el plan. Ajá. No era necesariamente el plan inicial, no parecía que era un deseo que tenías ahí. Y de apareció. pronto llega Malta y llega este momento en el que una academia de cine colombiano que ya ha madurado, que está creciendo, que se está consolidando, aparte una ceremonia de premios Macondo realmente bonita, en Medellín, y de pronto el mundo, la vida, te dice, En el Emanuel, continente. un momento para reconocerte, como quien dice tierra. Ay, sí, fue muy lindo. Me parece muy hermoso la analogía con ese primer personaje y con encontrarse cosas que uno no espera encontrarse. Me parece hermoso, de acuerdo. Como que, además, en un lugar muy especial, lo mencionaste Medellín, y creo que se me olvidó mencionar lo importante que era estar ahí en Medellín. Yo soy de Medellín. Ese día lo dije, yo después quedé muy arrepentido por el discurso que di, pues como por las palabras que di, porque yo dije, no le agradecía a Natalia, no le agradecía a Steffi, no le agradecía a la academia, o sea, como todo lo protocolario no lo hice, pues, tampoco preparado estaba, pero ese día atiné a decir que, pues que en esas calles, muy cerca a ese teatro donde estábamos, porque yo estudié teatro en el TPM, y como que me impresionaba mucho que estando tan cerca de ese lugar donde yo había estado hace tantos años, yo no me hubiera imaginado nunca estar ahí recibiendo ese premio, de verdad, no es que yo no lo veía venir. También pensé después en todas esas casualidades que hay en ese teatro. Yo vi por primera vez a Fanny Mickey en un monólogo que tenía, que mi mamá me dio como una especie de regalo, como me dijo, como tú quieres estudiar teatro, entonces te va a llevar de regalo a ver una obra, un monólogo de Fanny. Yo estaba muy chiquito, pues no chiquito, como tenía por ahí 15 años, y mi mamá me dio como ese regalo y la vimos ahí en el Teatro Metropolitano, y para mí era como muy impresionante. Entonces sí, como que había muchas cosas conectadas, y era muy especial recibir ese premio ahí, en Medellín, en ese teatro, en ese lugar, por esa película, de verdad, un montón de cosas inesperadas, como de encuentros inesperados. Lo que tú dices es lindo, de encontrar tierra sin pensar que se va a encontrar tierra. Sin embargo, no mucho antes, tenías la sensación de que quizá no ibas a volver a actuar, Sí. probablemente la sensación de que, no sé, de que habías apostado por un camino que no era para ti, eh, incluso que quizá la propia vida no tenía sentido, eh, y eso, sin embargo, se conecta luego con esta obra de teatro de la que se ha hablado tanto y que ha tocado tantos corazones y ha emocionado tanto, como Goodbye. Ajá. Hace nada. ¿Qué sensación te da eso? Ser un niño que dice, yo quiero ser actor, cuya madre dice, este niño quiere ser actor, le quiero dar regalos como para que... Y que está en el EPM, y que luego en algún momento, como he visto, he escuchado a Robinson Díaz diciendo, se me acerca este joven, le digo, tienes que venirte a Bogotá, tienes que ir al Teatro Libre, y que dedica años a seguirse formando con verdadera pasión y verdadera disciplina, y de pronto en un momento siente como, ¿qué? Mira que yo me he preguntado mucho por eso, me lo he preguntado mucho además actualmente escribiendo el libro que te conté que estábamos escribiendo con Alejandra. Porque sí, yo creo que uno podría pensar que es contradictorio como con todo lo que pasa. De hecho, hoy en día, cuando hablo del tema con Alejandra, pues que fue la primer testigo de esa ideación suicida que tuve hace tantos años, me dice como, y hoy en día piensas en la muerte, y yo le decía como, yo no pienso en la muerte como con esa ideación de suicidarme, como pasó en ese momento, pero sí sigo pensando en la muerte como un camino más digno para todo el mundo. Entonces yo creo que fue un momento muy específico de mi vida, pero sí creo que la idea de morir con dignidad es una idea que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años,
Y hoy sigue construyéndose, además sigue construyéndose con la madurez que dan los años, con las experiencias que dan. Entonces es una idea con la que yo sigo creciendo y me sigo argumentando. Entonces, claro, en ese momento específico pasaban muchas cosas, estábamos en pandemia, yo estaba muy mal económicamente, no tenía trabajo, justamente lo que dijiste, como que esa idea que yo tenía de pensar que iba a actuar y que eso iba a ser poderoso, pues no estaba siendo poderoso en ese momento, estaba sin un peso. Eh, Me habían acabado de terminar una relación amorosa, yo soy más malo para las tusas, estaba muy entusado y creí que esa era como la opción ideal. Eh, Sin embargo, creo que sí, lo que te digo, como que la construcción de pensar en una muerte digna sigue aún hoy. Y yo creo que si hoy hubiera un lugar donde uno pudiera irse y morir dignamente, yo lo pensaría. Y no es de ese lugar de estoy mal, no quiero, estoy cansado, sino como, ay, pues ya, yo siento que está bien. A mí me parece que, y tal vez eso sea lo más problemático de la idea, y es que yo tengo como una percepción de que también hay veces sobrevaloramos mucho la vida. A mí me parece que ha sido maravilloso lo que ha pasado, pero también digo como, pues ya está, yo he vivido cosas muy lindas y en un momento podría ser suficiente. Y quisiera que yo mismo sea el que lo elija, no que lo elija un sistema al que yo no reconozco y que parece que toma la decisión por mí. Eso me vuela la cabeza, como que me vuela la cabeza pensar que no soy yo el que tiene la decisión sobre mi vida. Eh, y sí, es sorprendente porque siguen pasando cosas poderosas, ¿no? Como que también con Alejandro lo hablábamos, pero te hubieras perdido de ganar un Macondo, o te hubieras perdido a hacer la primera vez, si hubiera pasado. Pero no sé por qué, no sé, es que eso es raro, parece una contradicción, pero ay, qué lindo, no sé qué sea, No sé qué es no tampoco. sé, está lindo. Em, sí, como que es raro porque todo esto son regalos enormes, yo también los recibo y los percibo como eso, como cosas maravillosas que me pasan. Pero como yo no sé qué va a pasar en un futuro, como que hoy en día yo digo, lo que ha pasado es tan hermoso que ya está, es suficiente para mí, no necesito más. Porque también creo que hay una carrera y como una presión muy grande de la sociedad de qué más viene. Me acuerdo mucho que ese día cuando salí con el Macondo en la mano fue como, ¿y qué más viene para Manuel Restrepo? Yo decía como irme a comer, tengo mucha hambre y salir a desayunar. Porque también es que siento que hay una presión como de, listo, entonces ¿qué más premios vienen? Como, o qué más obras vienen, o qué otra serie viene. Y esa presión también es dura, es como, y si no viene nada más, porque no podemos acostumbrarnos más pues a que de pronto no viene nada más y ya está. A que el carro está sonando mucho y Aunque se le va el acelerador que se la ha nos acelerado y el terminamos clutch. todos aquí. Eh, ahora, el... Gracias. Hola. Eh, me hace pensar en tu trabajo como improvisador también. Completamente, O sea, te sí. escucho y digo, o sea, las personas improvisamos permanentemente, solo que Ajá. no nos decimos que estamos improvisando. Yo he pensado qué cosa puedo conversar contigo, pero al mismo tiempo estamos en una conversación. O sales un día por la mañana y te encuentras con alguien y esa conversación es literalmente improvisada. Ujú. Lo que ocurre es que cuando se nos pide improvisar es que nos atascamos, ¿no? Ajá. Que tiene mucho que ver con la actuación también, pero quería preguntarte sobre la improvisación, porque también es verdad, tú dices, ¿por qué no puedo decidir en qué momento morir? Y es como, pero Manuel, porque estamos improvisando. Es un gran contraargumento. Es decir, no tenemos finalmente control sobre la sorpresa que pudiendo ser de cuando en cuando desagradable o negativa, muchas otras veces puede ser increíble, totalmente, como dice su nombre, pues inesperada, ¿no? Mm. Yo no he hecho improvisación como tal, más allá de la improvisación que a veces surge en nuestro trabajo, Ajá. pero me da especial curiosidad hablar con alguien que conoce la improvisación sobre ella. ¿Qué, qué has encontrado en la improvisación? ¿Qué valoras de ella?
justo en lo que me dices muchas pistas y me parece muy hermoso lo que dices porque creo que en mí hay un deseo muy grande de tener control sobre la vida. Y yo creo que ese es tal vez el control que tengo, por ejemplo, de pensar en la muerte, de que yo tenga el control y no lo tenga nadie más. Y creo que improvisar y aprender a improvisar, aprender que es redundante porque lo que estoy de acuerdo con lo que dices, todos sabemos hacerlo, tal vez aprenderlo técnicamente, pues, yo creo que me ha traído ese liberarme de ese control. Y en ese sentido, a mí me parece que la impro llegó a mi vida como a salvarla, como yo, yo no sabía que necesitaba la impro en mi vida. Como que cuando llegó, yo hice impro hace muchos años en Acción Impro, un grupo de Medellín que es muy teso, son muy chéveres y los admiro mucho. Y cuando vine a estudiar al Libre, que era teatro clásico, pues ahí abandoné la impro. Y cuando salí del Libre, yo empecé a hacer cursos y tomar talleres de cosas, porque yo sentía como que había salido como una burbuja. Y yo decía, Dios mío, todo lo que aprendí, lo aprendí para el teatro libre, pero para aprender afuera no sé nada. Y empecé a hacer cursos y cosas por fuera. Y entre eso vino un diplomado que hice de improvisación y me dio una epifanía. O sea, fue como, "Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le pasa mucho a la impro y seguramente toda la gente que ha visto y que se ha encontrado con la impro en distintos espacios va a coincidir con esto, y es que las bases de la impro, como los fundamentos de la improvisación, empiezan a tener como unos paralelismos muy grandes con la vida. Entonces uno podría poner esos mismos fundamentos en la vida y ser aplicados. De hecho, mucha gente cuando hace impro dice como esto es terapia, ¿no? Pareciera terapia, porque es como te estás diciendo como disfruta el presente, vive aquí ahora, y te lo estoy diciendo para la escena, pero si tú lo pones en la vida es como, ah, pues sí, eso mismo debería ser en la vida mía. Entonces, eso me pasó a mí cuando descubrí la improvisación y como que fue un suelte el control. Suelte el control sobre lo que viene y disfrute lo que está pasando y juegue con lo que está sucediendo. Y para mí fue maravilloso, como que yo no podía creer que me estuviera llegando a mí que lo necesitaba tanto en la vida. Y hoy en día yo pues lo sigo disfrutando, lo sigo aplicando y sigo aprendiendo además, porque no es como un proceso acabado. No siento que sea como listo, ya lo aprendí, ya está, es como ahí sigue. Y cada vez que hago impro digo como, no, esto no está aprendido, sigo en mi mismo conflicto y para eso está seguramente, para enseñarme muchas cosas. Entonces la impro ha sido para mí maravillosa, yo la disfruto mucho. Lo que dices tú, hacerla técnicamente en el escenario, pero aplicarla a mi vida también. Porque además, pues la vida improvisa con nosotros, ¿no? De acuerdo, completamente. Entonces es una manera de, porque aparte me llama la atención, me interesa mucho en tu trabajo y en tu trayectoria, el hecho de que tú reconoces expresamente tu interés por la actuación también en tanto disciplina. Es decir, eh, he leído por ahí que dijiste algo que comparto y que además me conviene compartir, que es que hay muchos caminos para llegar a todo en la vida, incluida la actuación. Ajá. Yo estudié algo distinto y muchas veces he sentido qué lástima no haber podido estudiar actuación así como estudié Derecho. Ok. Es decir, formándome desde los fundamentos elementales, ¿no? Con la que fuera, que sea la mirada de una escuela en particular, para luego honrarla, apartarme, ¿no? Honrarla al apartarme, como fuera. Y sin embargo, mucho se aprende en el escenario, en el set, sorprendiéndose con la compañera de escena, y uno va aprendiendo por otros caminos. El tuyo fue, sin embargo, por la claridad que tenías y por las decisiones que tomaste, la escuela, ¿no? Y sin embargo, es muy claro que tú tienes un espacio amplio, envidiable, te diría, para el juego, dentro de un trabajo de alguna manera enmarcado por la disciplina, ¿no? ¿Tú sientes que llevabas el juego contigo, que aprendiste a jugar, que es una combinación de esto? Está muy lindo, estoy así todo, es muy lindo lo que dices, pero es que es verdad, estoy muy impresionado con lo que dices. Y sí, me parece muy hermoso, como que, porque primero sí creo que es una lectura muy acertada. Si bien yo tomé un camino en algún momento como
estricto sobre cómo se debe hacer, si hay una forma, ¿no? Lo que tú dices es cierto, yo no lo creo. Em, yo sí creo que el juego estaba implícito desde hace mucho, tanto como, o sea, así como te dije que yo vengo con una construcción sobre la idea de morir, creo que hay una construcción sobre la idea de jugar también, que viene desde hace mucho, y creo que es más, cuando a mí me preguntan de esos primeros momentos de por qué empecé a estudiar teatro, siempre lo relaciono con el juego. Porque yo por ejemplo no sabía, no era como, ay, quiero ser actor y quiero hacer esto en mi vida. Yo quiero ir los sábados al TPM a jugar, porque me parecía muy divertido, mucho, o sea, pasaba muy rico. Y creo que eso no se ha ido, no creo que se haya ido aún hoy. Para mí el set, el escenario es una posibilidad de juego infinito en la que yo no... Tal vez por eso y ahí tal vez yo mismo me esté dando respuestas a mi vida y me haga terapia. Es como, tal vez de ahí tiene que ver también esta adicción que tengo a trabajar. Porque yo creo que yo pues me la paso jugando y me divierto mucho. A mí me parece muy divertido, como que yo estoy en un set y yo la paso muy rico. Así mismo como estoy en el teatro. Creo que para mí es inherente la forma de estar haciendo las cosas a estar jugando. Yo no la puedo desconectar. Un juego muy serio además, no, porque tal vez sí la gente lo confunde, pero para mí es un juego muy serio, pero al fin y al cabo un juego con el que me divierto y paso muy rico. Pero yo sé, yo tengo claro que siendo tú una persona pública, mucha gente te ve, eh, imagina, supone, pero la experiencia desde tu propio interior es otra, ¿no? Ajá. Y nos pasa a todos. Pero digo, como lo que te pasó en Malta. Ay, perdón, la cogí. Se fue. ¿Ya? Perdón, no sabía que estaba acá. Hice Tengo- como... no sé por qué creo que va a volver, ¿ah? Porque te ha estado rondando. No sabía, perdón. Pero, pero mira, así como este bichito que no sabemos exactamente qué es, pero Ajá. que es interesante, se ha posado sobre ti, eh, vemos lo de Malta. Ujú, O, o Carmelo, ujú. tu personaje en Rigo, que no, no era el personaje que terminó siendo. De acuerdo a los planes y a la organización y al control con el que todos tenemos algún grado de relación, iba a ser un personaje pasajero y terminó siendo todo lo contrario. Comienzas haciendo esta especie de coyote con el correcaminos. Ajá. No es exactamente lo mismo, pero es como bastante Sí, parecido. sí, es un gran ejemplo. De Respecto hecho, de estaba Rigo, un ¿no? referente, era un referente. Porque claro, Rigo es un correcaminos, de los mejores del mundo, digamos, ¿no? Un tipo que huye, que va en velocidad. Y está este personaje planificado para pasar rápidamente de la historia, Ujú. fugazmente. Y sin embargo, algo sucedió con tu juego con el personaje, con tu diversión, con quién sabe qué imágenes tanto trabajadas como inconscientes, quién sabe en qué momento el coyote incluso se atraviesa por ahí y termina siendo uno de los personajes que los espectadores de Rigo reclamaban, odiaban, pero no podían dejar de ver y pedían, y el personaje se quedó. Y da una sensación adicional de, bueno, ahí está otra vez la vida, Total, ¿no? Llevándote por un camino que no era necesariamente el esperado, ¿no? es muy cierto. No había caído en cuenta de todas las veces que ha pasado en la vida. Porque sí, en Carmelo pasó igual. Además pasó igual por partida doble. Por un lado, porque yo el primer casting que hice de Carmelo, pues el primer casting que hice para Rigo era de otro personaje. Entonces, por un lado ahí ya eso fue, no iba a terminar siendo así. Y después cuando yo hice el casting, eh, el director de casting de RCN me dice como, venga, ¿y por qué no hace este personaje? Hágalo y apréndaselo en 5 minutos y sale y lo hace. Y así fue que entró Carmelo. Pero además después Carmelo también, y esa es la segunda cosa, estaba escrito como para 10 capítulos. Era un personaje demasiado chiquito. Que además es muy particular que digas lo de la imagen del Correcaminos, porque para Mazo, el director, fue una de las primeras imágenes que nos dio. Entonces está ahí, tiene mucho que ver. Es muy bello que lo digas. Y sí, y una vez más, sí, sorpresa. O sea, como que yo nunca me imaginé lo que iba a hacer.
Y otra vez había control. Yo me acuerdo mucho que eso lo grabamos en Anolaima, pero nos quedamos en Zipacón, en un pueblito, como a 1 hora y media de acá de Bogotá. Y pues yo estaba muy impresionado con los actores que estaban, o sea, alrededor mío. Yo llegaba a comer y en el hotel, en la mesa estaba Robinson, Julián, em, Juan Pablo, no como todos, Andrea, todos para mí eran imágenes de actores y actrices que yo quería ser, que quiero ser en un futuro, ¿no? Era como referentes para mí. Entonces yo también era como, ¿y ustedes qué creen que va a pasar? ¿No? Como que yo quería saber, y yo era, ¿y ustedes cómo ven esto? ¿Ustedes creen que va a ser exitoso? Yo les preguntaba, yo les decía como, ¿ustedes qué? Y creo que también eso seguramente también lo dará la madurez, me imagino, y todos eran muy tranquilos, como pues no, no sé, yo le veo mucho potencial, todos coincidían en lo poderoso que era la historia y en lo bien escrita que estaba, pero de verdad como una tranquilidad muy grande de, pues no sabía qué iba a llegar. Y yo era como, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Y qué va a pasar? Y no sé si justamente por la respuesta de ellos tan tranquilos, yo nunca me imaginé que Rigo se ha convertido en lo que fue Rigo, ¿no? Como que nunca, o sea, para mí nunca estuvo en, en el radar lo que iba a pasar. Y, y bueno, creo que tal vez eso lo hace más lindo todo, ¿no? Pues porque es sorprendente. Volvemos a la analogía de Cristóbal Colón, de encontrarse con otra cosa que no pensaba que se iba a encontrar. Y creo que también hay esta sensación de que, claro, todos hemos comenzado alguna vez con compañeros mayores, ¿no? Que cuando uno tiene la edad, por ejemplo, que tengo yo ahora, dice, claro, yo veía a la gente que tenía la edad que yo tengo ahora y decía, tienen todas las respuestas, Claro. tienen una trayectoria, y luego digo, no, uno sigue sintiendo. ¿Tú cuántos años Y tienes? yo tengo 55 Ok. y todavía no me acostumbro, y quizás me acostumbre y ya van a ser 56. Eh, pero yo me sigo sintiendo como de tu edad, de 30 y pocos, que es una edad de la que yo me sentía cuando tenía como 17 también. Ok. Es como, yo creo que 30 y pocos ha sido mi edad y sigue siendo mi edad como por mucho tiempo a nivel eh, interno, anímico, y me gusta eso. Pero te escuché en una entrevista algo que me encantó. Eh, en Rigo, claro, el personaje Julián Arango, como este enemigo de Rigo, tu Ujú, padre, y tú eres como un miembro de ese estirpe ujú. respecto de Rigo, ¿no? Hacerle la vida imposible de cualquier manera. Y dijiste algo que me encantó porque decías que Julián Arango tiene eso, tiene mucho de juego, tiene mucho de comedia, mucho Mucho. de improvisación, y que lo hacía con tanta frecuencia que tú ya llegabas a grabar con él y le decías, bueno, ¿y entonces hoy qué vamos a hacer? Sí. ¿No? Es que todos los días llegaba con algo. A mí me sorprendía Julián. Y ahí también es como un referente. O sea, como que yo pensé que yo jugaba. Yo pensé. Cuando conocí a Julián, yo soy un pobre bobo. Julián todos los días llegaba con algo. O sea, tanto que había momentos en que los directores eran como, no, Julián, no. Y él era un niño chiquito, como, bueno, no, se lo perdieron. Un día llegó con un bastón, manica, con una cosa. Y era como una propuesta muy chistosa. Y era como, no, Julián, no. Y era como, bueno, no, pues como guardando los juguetes. O sea, de verdad, la imagen era muy de niño cuando está como, listo, traje esto. Y para mí era muy sorprendente verlo en ese lugar. Y yo lo disfrutaba mucho. Y siempre su guión también era súper tachado y rayado de cosas y de propuestas. Era muy rico jugar con él, porque se sentía eso, como que me están correspondiendo a este juego. Era como, listo, yo traje esto, listo, yo traje esto. Era lindo, fue muy hermoso. Yo disfruté mucho ese proceso con Juli y aprendí mucho, como que me dejó muchas enseñanzas. Sí, como que valoro mucho ese momento y valoro mucho que finalmente haya sido Carmelo el personaje que haya sido y que haya sido el hijo de él, aunque fue un gran regalo para mí, para mi carrera. Hay otra cosa que te leí que también me resultó muy tranquilizadora. El, o sea, el síndrome del impostor es potente y lo compartimos muchas más personas que las que sospechamos, ¿no? Ya. Eh, y yo tengo compañeros generacionales
aquí en Colombia, en Perú, por supuesto, que siempre he admirado por su capacidad camaleónica. Y, y muchas veces me hacían sentir como, es que ellos son actores. Y yo no encuentro en mí esa capacidad camaleónica y a veces me sentía como una farsa. Ok. Como decir, no, pues yo me puedo aprender un texto y lo puedo decir y puedo no sé, entregarme a lo que está sucediendo en el momento con lo mejor de mi capacidad, pero no soy estos Daniel Day-Lewis que me rodean, ¿no? Y leí que tú en un momento estabas como muy enfocado en tratar de explorar todas las formas diferentes que podías tener de mostrarte como un actor así de versátil y que luego algo te hizo llevar a pensar que no necesariamente tenía que ser así, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues es un tema, es un gran tema, además. Me parece un tema muy interesante para hablar entre actores, porque yo creo que Daniel Day-Lewis, con todo lo talentoso que es, nos ha hecho mucho daño. Pues como que nos ha hecho pensar que todos tenemos que ser así para actuar. Y yo estaba muy obsesionado con esa idea. Yo estaba muy obsesionado en la escuela. Hay una historia que cuento que le escribí a mis papás una carta diciéndoles como, nunca voy a hacer televisión, el teatro es mi pasión y mi vida. Yo creo que estaba muy obsesionado. Estaba muy también, tal vez como, pues, conquistado por todas las ideas de la escuela, que una de ellas creo que es esa, y es como que uno tiene que ser versátil y tiene que hacer un montón de cosas y irse a vivir al monte 3 años para poder hacer un papel y convertirse. Y como que un día me cansé porque siento que todo eso ejerce la misma presión que te decía yo ahorita que ejerce ese sistema de que viene o qué más, porque creo que es una presión muy grande frente a uno que es como, ¿qué más tengo que profesar si no es mi cuerpo y mis formas de hacer? Yo me peleaba mucho. Yo me acuerdo que la primera vez que salió la primera temporada, mi hermana y mi mamá decían, "Ay, se parece mucho a ti". Y yo como, no, ¿por qué? Es otro personaje. Me daba rabia. Me daba mucha rabia que me dijeran que se parecía a mí. Y después yo decía, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a parecer a mí? Mi mamá y mi hermana me conocen, seguro más que nadie. Me han visto chiquito, me han visto cuando tenía la edad que tenía Camilo Granados en la primera vez. ¿Cómo no van a haber similitudes, no? ¿Y qué tan ridículo es mi pensamiento y qué tan, por qué soy tan, o sea, qué ostentoso es el pensamiento de pensar que va a ser muy distinto? No, es como, si es que mi materia prima es mi cuerpo, mis pensamientos, mis recuerdos y lo que soy yo finalmente. Entonces como que desistí de esa idea de querer ser diferente, porque era como lo único que yo puedo ofrecer pues es esto que tengo, no puedo ofrecer más, no puedo irme, resetearme, hacer un chip de mi vida, y hacer otro chip de otra vida y ofrecérselo a los espectadores. Que ahí también entró otro tema y es como de, yo creo que hay muchas ganas de complacer al espectador. Y hoy en día me lo sigo preguntando, de hecho la obra que estamos montando tiene que ver con eso. Como que siento que, como lo que hablan en los restaurantes del cliente siempre tiene la razón, yo creo que el espectador siempre es como, el actor siempre es como el espectador tiene la razón, y a mí me parece que hay unas ganas de complacerlo muy grandes. Eso también está en la impro, ¿no? Como de, te hago reír y yo disfruto que tú, y es como, ¿y por qué tiene que ser tanto? Me lo estoy preguntando, no es una reflexión que tenga terminada. Y al mismo tiempo yo creo que, o sea, a veces nos olvidemos que los actores nunca dejamos de ser espectadores. Ajá. Y como espectadores yo no creo que encontremos placer la mayoría de las veces cuando, entre comillas, tengamos razón. Más bien, al contrario, cuando una obra, un texto, una actuación va por un lado que no era lo que esperábamos o lo que queríamos, entre comillas, es cuando más satisfacción podemos encontrar. Cuando encontramos algo que conecta de una manera cercana a lo insólito. Es como una de las artes que en los últimos años me han provocado más admiración en ese sentido es el stand-up comedy. Ajá. Que creo que los grandes comediantes de stand-up lo que hacen, lo que consiguen con frecuencia es que los espectadores, digamos, sí. Me pasa, sí, de ¿no? acuerdo. Era eso, Ajá. pero nadie lo había
dicho de esa manera, pero sí, sí, entonces ese reconocimiento me parece que surge de cierto grado de autenticidad y de honestidad que no está buscando complacer, sino que está entregándose está mostrándose, arriesgándose. En ese sentido, no exhibiéndose, porque creo que cuando queremos conseguir el aplauso, nos estamos exhibiendo. Cuando no lo estamos buscando, nos estamos exponiendo. Ajá. Y aunque a veces intercambiemos las palabras cuando hay, por ejemplo, una muestra de arte, a veces se dice exposición, a veces se dice exhibición. A mí me Ajá. parece que la diferencia es gigantesca. Es cierto, ¿no? sí, 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 es muy diferente. Y mira que mientras hablabas pensaba en lo lindo que es esa sensación de sentirse identificado con algo. Me parece que toma mucho más fuerza y poder si no es igual a mí. O sea, como organizo un poco las ideas, como que yo siento que en esa búsqueda que tiene el actor de querer ser diferente y ser camaleónico, es como yo quiero convertirme en este personaje y quiero ser. Y es como, eso no importa, lo importante es que con lo que tú tienes logres hacer a un espectador sentirse identificado con lo que estás haciendo. Y ahí me parece que hay más valores, como me estoy sintiendo identificado y no soy yo, no se parece a mí, no está diciendo lo mismo que diría yo y aún así me siento identificado. Eso es hermoso, como que yo siento que si yo buscara un camino que pudiera resumir mi trabajo y mi profesión con mi vida personal y lo que pienso hoy en día emocionalmente sobre la vida, es como el reconocernos como hermanos y como iguales. Y si algo está haciendo la actuación en ese sentido, es eso. Te estoy diciendo que somos iguales y que podemos ser iguales con un personaje que no es igual a ti y que no se está espejando y reflejando directamente. Ahí hay algo muy bello y muy poderoso. Y hay algo bueno como para ir terminando y llegando al final, medio paradójicamente. Hay un libro muy famoso de Zen que se llama Mente de Principiante, ¿no? Mente Zen, mente de principiante. Ajá. Tener la capacidad y creo que es un desafío permanente en nuestro trabajo, más en el teatro, en el sentido de que en el teatro cada noche volvemos a hacer la misma obra, las mismas escenas, las mismas palabras, y sin embargo el desafío es hacerlo como si fuera la primera vez, Uh-huh. que es esta magnífica serie que protagonizas y que creo que parte de su encanto y parte de la conexión que ha conseguido tan ampliamente tiene que ver con que pues, entre aquellas cosas que no olvidaremos están nuestras primeras veces. Y en nuestras primeras veces estamos otra vez expuestos. No tenemos experiencia previa, no tenemos guía, ¿no? Improvisamos por nada que completo. no hay red de protección, ¿no? Sí. Y es curioso, pues, ¿no? Primera vez, segunda temporada, tercera temporada, y yo lo celebro, pero al mismo tiempo ahí hay como un gran regalo también como actor, ¿no? Mucho, la primera vez a mí me cambió la vida, ¿no? Como lo digo y lo seguiré diciendo, como que para mí está antes y después, además que no solamente es la primera vez, sino también lo que pasó en esa edad. Yo empecé a hacer la primera vez cuando cumplí 30 años, estaba pasando los 29 a los 30 y fue una época en la que pasaron muchas cosas en mi vida, laborales, emocionalmente, sí, como personalmente, entonces es un momento que yo de verdad divido, como que digo, como lo que pasó después. Y la primera vez ha sido eso, un regalo enorme para reconciliarme con mi profesión, para encontrar gente y hacer cosas lindas, ¿no? Como que me ha pasado mucho ahorita que ya la acabamos por completo. Como que me encontraba en momentos diciendo, ay, era muy lindo lo que pasaba, como que incluso no sé si hay veces era tan consciente en el momento en que lo hacía. O sea, yo lo disfruté mucho, no hay como un arrepentimiento, pues, pero digo, como de verdad incluso era mucho más de lo que yo pensaba que era. Porque me pasa mucho, yo creo que eso pasará en todos lados, no solamente, lo voy a hablar específicamente de mí, pero creo que pasará en todos lados, pero es como una sensación de, esa frase de éramos felices y no lo sabíamos, como de, pucha, es que reunir esas personas, contar esa historia, hablar de ese tema, de verdad era una gran conjunción de cosas poderosas
y lo estábamos dando por hecho, como que sí, es así. No quiere decir que lo que he hecho después no me ha gustado, también ha sido muy lindo, pero de verdad había cosas uniéndose en la primera vez demasiado, demasiado grandes. Y a mí me hace sentir muy orgulloso. Me parece también muy lindo el poder contar una historia que lo represente a uno sin que sea uno el autor. No sé, como que yo hago teatro, siempre también lo he dicho, desde un lugar de, estoy contando lo que yo quiero, como que en el teatro es donde yo cuento lo que nadie me va a vetar, lo que nadie me va a decir, ay, no, de pronto no, yo cuento en el teatro lo que a mí me da la gana, sin ningún juicio y sin ningún veto. Pero pasa que la primera vez es esa oportunidad de hacer televisión, que es donde uno tal vez más prejuicios tiene o más vetos tiene, pero no me representa, como que yo digo, como si yo escribiera una historia audiovisual, podría ser la primera vez, es una historia que representa mucho de lo que yo quiero hablar, de una sexualidad, de la droga, de un país de hace unos años, de crecer, de hacerse adulto, de no tener prejuicios por los temas que trae la adolescencia. Entonces sí, es eso lo que dijiste, un regalo que, que sigo valorando y atesorando mucho. Uno no se encuentra todo el tiempo, ni siquiera con mucha frecuencia, con actrices y actores que a uno lo hacen como decir, acá está pasando algo diferente. A mí me pasa eso contigo y estoy seguro que no estoy solo. Cuando sientes a un artista jugando, arriesgando, dejando que ocurra algo no planeado y por lo tanto vivo. Y eso nos contagia vida. Así que no hay que desaprovechar la oportunidad de agradecerte, de celebrarte y con independencia de los reconocimientos, porque pueden estar o no estar, pero sí deseo verte en más papeles, en más obras y seguir alimentándome como nos alimentamos los espectadores de nuestros mejores actores. Ay, gracias. Muchas gracias, Salvador. Yo estoy muy feliz, estoy muy impresionado de esta conversación, porque realmente como que lo siento así. Porque hay veces también me cansa un poquito responder cosas que uno ya ha dicho y que no sabe, que no sé cómo más responder de manera diferente, siendo como un mismo esquema. Entonces, poder hablar y tener una conversación real me parece que, primero, a mí me aliviana mucho, pero además creo que está muy sintonizado a algo que yo creo y es que la comunicación nos va a salvar. Creo que hablar nos va a salvar si algún día queremos salvarnos. Así que estoy muy feliz de estar acá, estoy muy agradecido de tus palabras, de lo que me dices. Y, y nada, ojalá que sigamos conversando en la vida. Ojalá que sí, querido Muchas Manuel. gracias. Hasta pronto muchas siempre. gracias. Hasta pronto. Y gracias a ti. Gracias. Gracias. De verdad, qué linda conversación. Estuvo muy hermoso. Muchas gracias.